El garum es una salsa de pescado romana, elaborada a partir de la fermentación del pescado fresco macerado en sal y hierbas aromáticas. Su obtención se fundamenta en la hidrólisis enzimática de las proteínas y lípidos del tejido muscular del pescado. De este proceso se obtiene un líquido de color ámbar, de aroma característico, sabor umami, con gran poder como potenciador del sabor. Del mismo proceso de fermentación se obtiene una fase sólida, el ayek, que es el resultado de toda la materia del pescado que no se ha hidrolizado y solubilizado, aunque este producto no es tan valorado, pero ofrece muchas posibilidades. Y por otro lado, la muria, una salmuera extraída durante los primeros días de fermentación, compuesta por la sal disuelta en la sangre, el suero y los jugos orgánicos. Esta era empleada para conservar otros alimentos como legumbres, frutas, aceitunas y pescado. Culinariamente, el garum posee una alta capacidad como ingrediente nexo para fusionar ingredientes, modular sabores, modificar atributos organolépticos de verduras, carnes y pescados, así como otorgar equilibrios a elaboraciones culinarias complejas, con ingredientes de procedencia y sabores antagónicos. Esto hizo que el garum como producto brillase en la gastronomía durante siglos y que hoy en día se emplee en la alta cocina como referente culinario capaz de abrirnos un abanico de posibilidades, técnicas y nuevas aplicaciones en la cocina contemporánea. Por su alto contenido en umami y sustancias sápidas, el garum potencia el sabor de alimentos ricos en proteínas vegetales y de origen cárnico. Actualmente se usa directamente en carnes y pescados, de potente sabor, crudos o cocinados, así como en guisos, emulsiones con vino, aceite o vinagre, los condimentos principales de la cocina mediterránea, ya que según los ingredientes con los que se mezclaba, ofrecía sabores potentes, delicados, salinos, moderados, marinos o terrestres. La sal ha sido utilizada por el ser humano como un método de conservación de alimentos desde el Neolítico. Esta técnica previene la contaminación y la descomposición de los alimentos, ya que detiene la actividad microbiana y la degradación enzimática natural de la carne, conservando casi todas sus características organolépticas. No obstante, si la sal empleada en el salazón es insuficiente y se utiliza pescado no eviscerado, se inicia de manera espontánea el proceso de degradación enzimática. Dicho esto, probablemente la salsa de pescado se originara accidentalmente en diversas culturas. En el Eurasia, sus orígenes remontan al tercer milenio antes de nuestra era. En Mesopotamia, los fenicios extendieron este producto por todo el Mediterráneo, hasta el Atlántico, creando una sólida industria salazonera en sus colonias situadas en el norte de África y en el sur de la península ibérica, y dándolo a conocer a los griegos, quienes lo llamaron garos. Con la hegemonía del Imperio Romano en el Mediterráneo comenzó la preponderancia de esta salsa en las cocinas mediterráneas. Los romanos la llamaron garum. Tras la caída de Cartago, Roma tomó el control de las antiguas colonias fenicias y con ellas las factorías de salazones. Esta industria alcanzó un gran volumen y tenía un gran valor socioeconómico en la antigua Roma. El sur de la península ibérica se convirtió en el principal punto de producción del imperio, puesto que el estrecho de Gibraltar era un punto estratégico de pesca y el clima es idóneo para la producción de este tipo de salsas. Asimismo, el garum producido en el sur de España era el más valorado en todo el imperio. A los romanos les encantaba el garum, era un ingrediente fundamental en la cocina romana. De hecho, no tenían por costumbre condimentar sus platos con sal, sino que usaban el garum como condimento, por su elevado contenido en sal y su poder como potenciador del sabor. Prueba de ello es el recetario romano de Recoquinaria, conocido como el libro de Apicio, donde hay más de 400 referencias al garum y tan solo 63 referencias a la sal. El garum era consumido por la élite opulenta de la sociedad, mientras que la muria y el ayek era consumida por las clases más humildes. Del mismo modo que el auge del garum está ligado con la hegemonía del Imperio Romano, el declive del garum está relacionado con la decadencia del citado imperio. El consumo y la producción del garum cesó progresivamente por razones principalmente económicas y morales, hasta prácticamente desaparecer con la caída del Imperio Romano. Actualmente en Europa la producción de este producto es escasa y está orientada a producir un producto tradicional de gran calidad y diferenciado del resto de salsas de pescado. De hecho, el garum está ganando protagonismo en el panorama gastronómico español. Ya son muchos los cocineros y cocineras de renombre que se han dado cuenta de sus propiedades y lo emplean en sus elaboraciones. A día de hoy encontramos algunas preparaciones similares al garum y derivados que comparten características comunes con las elaboraciones pasadas, como el orata dies en Grecia o la colatura de alici producida en Italia.
la cual es una salsa resultado de la maduración del líquido remanente de la fermentación en salazón de las anchoas. Se elabora de forma artesanal desde la Edad Media, siguiendo métodos tradicionales que recuerdan a los descritos en los textos antiguos sobre la producción de garum. En 2020 recibió la denominación de origen. Asimismo, existe un proyecto de investigación llevado a cabo por un equipo interdisciplinar de arqueólogos y tecnólogos de alimentos de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Sevilla, cuyo objetivo es recuperar con la máxima fidelidad posible el garum romano e introducir este producto en el panorama gastronómico español. De hecho, mediante un riguroso análisis científico de unos restos de Ayec encontrados en Pompeya en muy buen estado, se ha conseguido averiguar las especies zoológicas y botánicas que componían una salsa que quedó sepultada tras la erupción del Vesubio en el año 79. Es más, basándose en la receta de Gargilio Marcial datada en el siglo III, han conseguido reproducir el último garum elaborado en Pompeya con las máximas garantías de rigor y originalidad. Este producto tiene unas calidades excepcionales, con una complejidad sensorial nunca vista antes. Se comercializa bajo el nombre de flor de garum. En el sudeste asiático, este tipo de productos cuenta con un gran desarrollo y tradición en la cultura popular y culinaria. Se producen y comercializan gran variedad y riqueza de estas salsas. Cada país produce su propia salsa de pescado, con características y cualidades muy distintas entre ellas. En países como Tailandia, Vietnam, Indonesia, Corea, las salsas de pescado constituyen un sector industrial importante. El hecho de ser una industria relevante conlleva que los métodos de elaboración tanto a escala artesanal como a escala industrial hayan sido ampliamente descritos y optimizados. Son ampliamente conocidos los fenómenos bioquímicos que ocurren durante la fermentación y se han identificado y caracterizado las enzimas y microorganismos que intervienen en estas elaboraciones, así como sus condiciones óptimas de operación, de manera que los diferentes métodos de producción han ido perfeccionándose hasta incluso maximizar el rendimiento y reducir los tiempos de producción. Los métodos de elaboración tradicionales del nampla tailandés y el nuoc vietnamita tienen mucha similitud con el proceso productivo del garum. El fundamento es el mismo, no obstante hay algunas diferencias. En las salsas asiáticas se emplean proporciones mayores de sal respecto al pescado y no se utilizan especias y hierbas aromáticas, sino que es habitual la adición de azúcar de palma en forma de caramelo, incluso en ocasiones maltas. Por lo tanto, estas salsas son un formidable ejemplo de un posible proceso de producción industrial de garum en la actualidad. Los ingredientes para elaborar el garum son el pescado, la sal y las hierbas aromáticas. El garum a efectos prácticos se puede hacer con cualquier especie de pescado. No obstante, las especies más empleadas son el atún, la caballa, la anchoa, la sardina y el arenque, debido a sus cualidades y a su elevada disponibilidad. Para la elaboración de garum, el pescado debe ser fresco y de calidad, sin presentar defectos, y se emplea tanto el tejido muscular como la cabeza, espinas, tripas y agallas. De hecho, los intestinos del pescado tienen una función tecnológica fundamental, puesto que el tracto digestivo alberga las enzimas cuya función lítica hace posible la hidrolización del tejido muscular. Las especies más pequeñas, como el boquerón o la sardina, son fermentadas enteras sin eviscerar, mientras que en los pescados más grandes, como el atún, cuya carne tiene un elevado valor, se utilizan los despojos como forma de aprovechamiento. La composición química del pescado tiene una gran influencia en la calidad y el rendimiento de la salsa. Tanto el perfil de aminoácidos como el perfil de ácidos grasos de la materia prima es responsable de parte de las características organolépticas y nutricionales de la salsa. Los aminoácidos configuran en gran medida el perfil aromático, mientras que los componentes formados tras la degradación de los lípidos son responsables de la persistencia y untuosidad de la salsa. Sin embargo, un alto contenido en lípidos aumenta el riesgo de oxidación durante la maduración, causando defectos de rancidez en la salsa. Por lo tanto, es de interés un perfil lipídico medio en el pescado. Por otro lado, una elevada carga enzimática en el pescado aumenta el rendimiento y la calidad de la salsa. La composición química varía en función de la especie, edad, sexo, medio ambiente y estación del año. Dicho esto, no es ninguna casualidad que el garum elaborado con pescado azul sea de mayor calidad, llegando a ser el más valorado en la antigua Roma. Las especies pelágicas o grasas son las que mejor se ajustan a los parámetros tecnológicos y de calidad del garum, debido a sus altos contenidos en grasa en músculo. Este contenido varía de un 5% a un 25%, siendo mucho mayor en comparación al contenido del pescado blanco, que no supera el 1%. Las especies grasas también destacan por su contenido proteico, que oscila de un 18% a un 25% en especies de
gran tamaño, mientras que en las especies magras el contenido proteico varía de un 15% a un 18%, y un elevado contenido en aminoácidos libres, que comprende entre el 0,6 y el 1,3%, mientras que el pescado blanco no supera el 0,05%. La histidina destaca entre estos aminoácidos y concreta gran parte de la atención, ya que puede ser descarboxilada microbiológicamente a histamina, compuesto que a concentraciones elevadas puede resultar tóxico para el ser humano. De hecho, el pescado azul tiene un alto contenido en histamina, razón por la cual la producción de garum requiere un riguroso control para no superar el nivel máximo de histamina permitido. En cuanto a la estación del año, las variaciones en la composición química de las especies pelágicas están estrechamente relacionadas con la alimentación y el comportamiento migratorio y reproductivo. Durante los periodos de migración que corresponden a los meses más fríos, la ingesta de alimentos es nula, de modo que se emplean los lípidos y las proteínas almacenadas como energía, provocando su descenso hasta casi agotar las reservas. Mientras que en los periodos de intensa alimentación, que corresponden a los meses más cálidos, los niveles de proteínas y lípidos aumentan. Además, la intensa alimentación motiva la actividad enzimática en el tracto estomacal del animal. Así pues, el pescado capturado durante los meses de verano es de mayor calidad para la elaboración de garum, dado que presenta un perfil de aminoácidos y ácidos grasos más alto y completo que en otras épocas del año, y la elevada carga enzimática propicia una hidrolización del tejido muscular más eficiente. La sal es el elemento clave en la fermentación del garum y son varias las funciones tecnológicas que cumple. Las proporciones típicas de sal respecto a pescado empleadas en la elaboración varían del 15% al 25%, siendo la sal marina la más usada en la industria por su fácil acceso. La sal ejerce como agente antimicrobiano, dado que su efecto osmótico daña o mata las bacterias y reduce la actividad del agua del medio, reduciendo así el agua disponible para las actividades metabólicas de los microorganismos. En concentraciones de sal de entre el 15% y un 30% se genera un entorno selectivo de la microbiota presente. Los microorganismos patógenos y responsables de la putrefacción como el Clostridium botulinum no pueden sobrevivir. Solamente los microorganismos halófilos extremos son capaces de tolerar dichas condiciones, ejerciendo un efecto positivo en la elaboración de la salsa y siendo además microorganismos inocuos para el ser humano. Además, reduce la solubilidad del oxígeno. El oxígeno es menos soluble a altas concentraciones de sal, dando como resultado un medio anaerobio de crecimiento que retrasa reacciones oxidativas que pueden reducir la calidad de la salsa. Por otra parte, en el momento en que la sal entra en contacto con el pescado, inicia un proceso de lixiviación de fluidos tisulares e intracelulares, desde el cuerpo del pescado hacia el exterior, debido al proceso de osmosis, creándose así una salmuera que cubre todo el pescado y garantiza la estabilidad del medio durante el proceso de fermentación. Sin embargo, la actividad enzimática se reduce con altas concentraciones de sal, dado que éstas desnaturalizan y se deterioran en un medio iónico muy alto. Cuanto menor es la actividad enzimática, menor es la degradación del tejido muscular y por lo tanto más largo es el proceso de fermentación, llegando incluso a durar más de un año en concentraciones mayores del 30%. Asimismo, diferentes concentraciones de sal también modifican la actividad bacteriana, dando como resultado diferentes sabores y matices. No obstante, al aumentar la concentración de sal, mayor es el efecto antimicrobiano y más estable es la salsa. Otro aspecto muy importante que tiene gran influencia en la fermentación es la pureza de la sal. Esta debe ser pura, ya que cuanto mayor es el contenido en impurezas, más lenta es la difusión de cloruro sódico en la carne del pescado. Esto puede acelerar el deterioro, y la presencia de iones de metales pesados en la sal incrementa la tasa de oxidación de los ácidos grasos, dando como resultado una salsa de baja calidad. En cuanto a las hierbas, los romanos tenían un gran dominio del uso de las hierbas aromáticas en la elaboración de productos alimentarios. Estas no eran solamente utilizadas con la finalidad de aportar matices aromáticos, sino que también cumplían funciones tecnológicas y medicinales. La gama de especies botánicas utilizadas para la elaboración de garum era muy amplia y diversa. Normalmente se utilizaban las hierbas mediterráneas disponibles en la zona de producción, en esa misma época del año, aunque también era habitual el uso de especias exóticas, como la mostaza negra o la pimienta. Muchas de estas hierbas tienen propiedades antimicrobianas, de modo que contribuyen a la inhibición del desarrollo bacteriano y previenen o minimizan la aparición de aminas biogénicas en la salsa. Asimismo, aportan su propia carga de ácidos grasos provenientes fundamentalmente de sus aceites esenciales. Estos contribuyen en gran medida a la complejidad aromática de la salsa, aportando aromas especiados propios de las hierbas utilizadas. También aportan una carga de hidratos de carbono considerable, que sirve como sustrato para la microbiota de la elaboración. Las hierbas aromáticas que aparecen en el manuscrito del Gargillo Marcial son el eneldo, el cilantro, el hinojo, el apio, la jedra, la esclerea, la ruda, la menta, los berros,
el ligusticum, el poleo, el tomillo, el orégano, la verónica y la agrimonia. El proceso de fermentación del garum es un complejo proceso en el que fundamentalmente se producen dos fenómenos: el ya comentado fenómeno de lixiviación de tejidos del pescado y el proceso de autólisis, en el que el tejido muscular del pescado es literalmente licuado por la actividad enzimática. Este proceso es el responsable de las características y cualidades de la salsa. Por lo tanto, para entender el proceso de fermentación es esencial conocer a fondo las enzimas. Las proteasas rompen los enlaces peptídicos de las proteínas, liberando pequeños péptidos y aminoácidos que se van solubilizando en el medio líquido, mientras que las lipasas catalizan la hidrólisis de triacilglicerol a glicerol y ácidos grasos libres. En la elaboración de este tipo de salsas se distinguen dos tipos de proteasas. Por un lado, las proteasas endógenas del pescado y por otro lado, las proteasas sintetizadas por microorganismos. Se ha demostrado que las proteasas que se encuentran en las vísceras del pescado son las principales responsables del proceso proteolítico. Estas son mayoritarias al inicio de la fermentación y generan la mayor cantidad de compuestos nitrogenados y aminoácidos libres que pueden identificarse en el producto terminado, mientras que las enzimas de origen microbiano tienen un papel complementario, contribuyendo a la formación de aminoácidos y compuestos volátiles de gran interés sensorial en la fase final de la fermentación. La actividad enzimática se ve afectada por tres factores: la concentración de sal, el pH y la temperatura. Las enzimas endógenas, es decir, las pertenecientes al pescado, son muy sensibles a altas concentraciones de sal, de modo que su actividad se reduce a medida que la sal se va solubilizando en el medio. Por consiguiente, la actividad enzimática es complementada por las enzimas de origen bacteriano, ya que éstas pueden funcionar plenamente en un ambiente con altas concentraciones de sal. No obstante, el crecimiento bacteriano es muy limitado, por lo que la proteólisis mediada por las proteasas bacterianas es poco eficiente y ocurre con lentitud. En cuanto al pH, se diferencian dos grupos de enzimas proteolíticas: las proteasas alcalinas, las cuales son activas en condiciones de pH cercanas a 8, y las proteasas ácidas, que alcanzan su punto óptimo de actividad a un pH aproximado de 6. Durante la elaboración de garum, el pH varía de 7 a valores cercanos a 5. Por lo tanto, durante la primera etapa de fermentación, las proteasas alcalinas son las responsables de la hidrólisis de proteínas, mientras que las proteasas ácidas son responsables de la hidrólisis a medida que el pH desciende a la región ácida. Por lo que respecta a la temperatura, en determinados rangos el efecto de la temperatura es más importante que la propia inhibición causada por la cantidad de sal, ya que la temperatura propicia un desarrollo eficiente de la hidrólisis proteica. Los valores de temperatura óptima en la actividad enzimática son de 37 grados centígrados hasta 55 grados centígrados. En estos rangos, la velocidad de hidrólisis del tejido muscular se maximiza independientemente de la concentración de sal. De igual manera, por debajo de 37 grados centígrados, la actividad enzimática se reduce y el proceso lítico es más lento. En conclusión, el proceso de fermentación del garum y su calidad final están condicionadas por la actividad enzimática. Además, tomar el control de la temperatura nos permite dominar la fermentación y lograr un proceso eficiente. En condiciones de fermentación naturales, el proceso de hidrólisis se completa en 9 meses, mientras que en condiciones térmicas óptimas, el proceso se puede completar en menos de 4 meses. La fermentación del garum se divide en dos fases: una fase inicial denominada fase estática, la cual dura 7 días como mucho. Tiene como objetivo dar comienzo a las distintas reacciones bioquímicas, y otra fase más larga llamada fase dinámica, que se prolonga hasta el final de la elaboración. En la fase estática, desde el momento en que se disponen todos los ingredientes por capas, comienza la migración masiva de fluidos, desde el cuerpo de los pescados hacia el exterior. Rápidamente se produce una salmuera natural, que cubre la totalidad del conjunto. Este entorno líquido servirá como medio de interacción de las enzimas y como caldo de cultivo de los distintos microorganismos. Asimismo, la estructura de fibras musculares se ve alterada por el efecto del cloruro sódico, disgregando el tejido muscular y dejándolo más expuesto a la acción de las enzimas. Desde el punto de vista bioquímico, ha comenzado la autólisis de los tejidos del pescado. En esta fase, la sal no se ha diluido totalmente con el medio, de modo que la actividad autolítica de las enzimas endógenas es muy alta, alcanzando su punto álgido entre el tercer y el quinto día. Así pues, los aminoácidos comienzan a ser liberados y el contenido de nitrógeno soluble total aumenta paulatinamente. En cuanto a la actividad microbiológica, el valor de la actividad del agua todavía está por encima de 0,80, de manera que se propicia un elevado crecimiento de microorganismos halófilos.
Esta mayor población de bacterias contribuye con una acción hidrolítica sobre las proteínas causando la generación de ácidos grasos volátiles, que contribuyen al sabor y aroma de la salsa de pescado. Sin embargo, estas mismas reacciones están relacionadas con el fenómeno de putrefacción, por lo que conviene mantener el crecimiento microbiano estable. Por lo que respecta al pH, al principio de la fermentación el medio tiene un pH neutro, pero a medida que se producen y se liberan ácidos en el medio, el pH de este desciende. A partir del séptimo día, la actividad de la proteasa endógena desciende y el crecimiento microbiano está descontrolado. Así pues, se procede a la agitación de la preparación a diario, hasta el fin de la elaboración con el objetivo de favorecer el contacto de la proteína del pescado con el medio rico en enzimas y controlar la proliferación bacteriana, iniciando así la fase dinámica. Con la operación de removido, el conjunto de ingredientes se homogeniza. Ahora la sal está totalmente solubilizada con el medio. Por lo tanto, la actividad del agua desciende exponencialmente, provocando un descenso significativo de la población bacteriana. Asimismo, la actividad proteolítica sigue su curso, ahora encabezada por las enzimas de origen microbiano, pero con una actividad proteolítica menor, de manera que se sigue liberando aminoácidos en el medio, aumentando la cantidad de nitrógeno soluble de la salsa, y disminuyendo así el pH hasta alcanzar un valor de entre 5,2 y 5,4, al final de la preparación. En esta fase se desarrollan las características de la salsa. Cuando estas características físico-químicas alcancen su punto óptimo, significará que el proceso de hidrólisis se ha completado, es decir, todo el tejido muscular solubilizable se ha licuado formándose un líquido, al que ya podemos llamar garum. Tras el proceso de fermentación obtenemos una salsa con una compleja composición química. Destaca su alto contenido en cloruro sódico, generalmente mayor al 20%, y un contenido en nitrógeno que supera el 2% en las salsas de mayor calidad, debido al alto contenido en aminoácidos, cuyo contenido alcanza el 20%, de los cuales el 40% son esenciales. Los aminoácidos más comunes son el ácido glutámico, la lisina, la alanina, la serina y la histidina. También destaca la presencia de ácidos grasos volátiles como el ácido láctico y el ácido acético, y otros provenientes de aceites esenciales, además de la presencia de pequeñas cantidades de compuestos nitrogenados básicos, como el amoníaco y la trimitelamina. Los principales minerales en esta salsa son el calcio, el fósforo y el potasio. También encontramos gran cantidad de vitamina B12, además de otras vitaminas solubles como la B1, la B2, la B3 y la B6. El garum es un líquido transparente, de color ámbar. Este color es resultado al fenómeno de pardeamiento, debido a las reacciones de Maillard ocurridas por el pH. Su gusto es intenso y envolvente, su sabor es umami, cárnico, salado, con un ligero toque a hierbas mediterráneas y con notas amoníacales, amargas y a queso. El gusto salado es debido a la alta concentración de cloruro sódico, mientras que el umami es el sabor característico de esta salsa. Está relacionado con el alto contenido en aminoácidos, en especial el ácido glutámico, que también es responsable del gran poder como potenciador del sabor. Asimismo, los aminoácidos libres confieren un sabor cárnico a la salsa. Las notas amargas, amoníacales y a queso se deben a la presencia de amoníaco y trimetilamina y otros compuestos nitrogenados de origen no proteico. La salsa tiene un olor fuerte y característico a pescado, que recuerda al pescado desecado en salazón. También destaca el aroma a hierbas aromáticas mediterráneas. Las propiedades aromáticas se deben fundamentalmente a la presencia de ácidos grasos volátiles provenientes del pescado y de las distintas hierbas aromáticas. El proceso productivo del garum inicia con la recepción de materias primas. Estas son acondicionadas. Una vez listas, se procede al salado, iniciándose el proceso de fermentación, comenzando con la fase estática de la cual se extrae la muria y terminando con la fase dinámica. El resultado final se filtra y se extrae por una parte la yec y por la otra el garum, que ya está listo para su consumo, por lo que puede ser embotellado. No obstante, este también puede ser madurado, obteniendo así un garum envejecido. El pescado llega proveniente de la lonja, pocas horas después de ser capturado. Lo primero será hacer una inspección visual del lote para asegurar que el pescado es fresco y está libre de cualquier defecto o daño físico. Y de igual modo en las hierbas aromáticas. En cuanto al salado, el proveedor deberá garantizar la pureza de la sal. Las hierbas aromáticas deben estar limpias y libres de cualquier materia contaminante, por lo que se realizará un exhaustivo lavado con agua y se eliminarán los tallos más gruesos. Si el pescado es pequeño, se le realizará un lavado por inmersión en agua de mar, previamente filtrada, y ya estará listo para la etapa de maceración, mientras que en pescados más grandes, como la caballa, ha de ser troceada con el fin de maximizar la superficie de contacto del tejido muscular con la sal. La autólisis del pescado se inicia instantáneamente después de la muerte del pescado, y pronto le seguirá el deterioro bacteriano, de modo que el proceso de salado debe ser rápido, para evitar que el pescado pierda su frescura.
El salado se realiza en el mismo tanque donde se va a fermentar la elaboración. Existen dos métodos para el salado. El apilado en capas alternas. Este era el método utilizado por los romanos. La disposición de los ingredientes una vez listos se realiza alternando diferentes capas de especias, pescado y sal. Primero se dispone una capa de especias que cubre totalmente el tanque de fermentación. Después se cubre con una capa de pescado, dispuestos ordenadamente. Por último se cubre con una capa de sal. Esta operación se repite sucesivamente hasta llenar el tanque de fermentación y dejarlo cubierto con una capa de sal superior. Finalmente, este se tapa dando inicio a la primera fase de fermentación. El mezclado. Actualmente, en procesos industriales asiáticos, el salado se realiza de manera continua, utilizando maquinaria especializada. El pescado y la sal son mezclados mecánicamente, en un mezclador de tambor, cayendo directamente en el tanque de fermentación. Finalmente se cubre con una capa de sal. Este proceso asegura un salado rápido y eficiente. Es muy eficaz para peces pequeños, como las sardinas y las anchoas, dado que la superficie de contacto es mayor en peces pequeños. Así pues, se inicia el proceso de fermentación. Este se puede llevar a cabo de tres maneras: mediante fermentación natural, en cámaras de fermentación o en tanques especializados. En la fermentación natural, el proceso está totalmente sujeto a las condiciones meteorológicas del entorno. Los tanques se dejan al aire libre, expuestos al sol, aprovechando su energía calorífica. Asimismo, en la fase dinámica el removido se hace de forma manual. Así es como se realizaba el garum antiguamente. Los fenicios y los romanos aprovecharon el clima cálido del sur de la península ibérica para elaborar el garum. Actualmente, este método sigue siendo utilizado en el sudeste asiático, incluso en procesos industriales, ya que este es muy económico y el clima de estos países es idóneo. Por otra parte, en las cámaras de fermentación, la temperatura y la humedad pueden ser reguladas y el removido se hace manual. El uso de mano de obra limita el uso de temperaturas elevadas, por lo que se logra una fermentación uniforme, pero no óptima. Por último, los tanques de fermentación permiten automatizar totalmente el proceso de fermentación, ya que estos disponen de una camisa calefactora y un sistema automático de removido. De esta forma se logra un control total y se optimiza la fermentación. Una vez que la elaboración alcanza su punto óptimo de madurez, se procede al filtrado de la mezcla, con el objetivo de separar el garum del ayek. Tradicionalmente, el proceso de filtrado se realizaba mediante una tela de lino, situado sobre embudos. El proceso se realiza prácticamente por gravedad. Actualmente en la industria asiática se emplean filtros modernos, de 5 a 1 micras. Estos permiten eliminar pequeñas partículas en suspensión, por lo que se consigue una salsa clara, limpia y segura para el consumo en mucho menos tiempo. El ayek tiene unas características propias, destaca por su sabor especiado y puede ser aprovechado de diversas maneras. En el caso del ayek resultante de la elaboración de flor de garum, es aprovechado para hacer un paté de ayek. Por otro lado, en Asia se le añade salmuera caliente y se deja fermentar durante varios meses, para luego ser filtrada obteniendo el llamado nampla de segundo grado. Esta salmuera puede ser empleada como base de otras fermentaciones. Una vez filtrado el preciado garum, ya puede ser consumido. El último paso es el embotellado. Antiguamente el garum se conservaba en ánforas con el interior recubierto de pez, una resina de pinazas purificada, para la impermeabilización de las cerámicas, preservando así el garum de posibles reacciones adversas de oxidación y lixiviación. Hoy en día esta práctica está en desuso. Este tipo de salsas son embotelladas en vidrio y en plástico. Estos materiales no porosos garantizan la conservación del garum y permiten un embotellado y comercialización eficiente. El garum también podía ser madurado durante meses o incluso periodos de hasta 3 años. Antiguamente el envejecimiento del garum muchas veces era inevitable, dado que la salsa debía soportar largas travesías y largos periodos de almacenaje hasta ser vendido, aunque se cree que la maduración se podía realizar con el objetivo de mejorar sus características sensoriales. Al día de hoy se ha investigado el envejecimiento del garum en ánfora. Durante la maduración se produce cierta merma de agua, aumentando así la concentración de sal. Desde el punto de vista tecnológico, las pérdidas de agua contribuyen a la conservación del producto, reduciendo la oxidación de las grasas, previniendo la formación de aminas biogénicas y mejorando la estabilidad microbiológica de la salsa. Con una actividad microbiológica controlada modifica el perfil aromático. Por lo tanto, después de la maduración se obtiene un garum con un complejo perfil aromático, en el que se intensifican los aromas lácteos debido al incremento del ácido láctico. También se incrementa el aroma a pescado fresco por la presencia de trimetilamina. Además, este presenta una tonalidad más oscura por las reacciones de pardeamiento. Este tipo de salsas son generalmente muy estables, pueden ser conservadas a temperatura ambiente y tienen una larga vida útil, 2 años en el caso de las salsas asiáticas. Una vez abierta se debe conservar en frío. Si la salsa se refrigera, se puede mantener durante un máximo de 3 a 6 meses. El principal problema que se puede dar en la producción de este tipo de salsas es la formación de aminas biogénicas.
Estas se presentan en la mayoría de los alimentos, que han comenzado a alterarse, y se forman mediante procesos de descarboxilación de los aminoácidos por medio de la acción de ciertos microorganismos. En especial, las salsas de pescado pueden presentar cantidades elevadas de aminas biogénicas. Entre las aminas biogénicas más comunes presentes en los alimentos destacan la tiramina y la histamina, entre las cuales la histamina ha sido identificada como la que supone el mayor riesgo sanitario. Si son consumidas en altas concentraciones, pueden provocar daños a la salud del consumidor. De hecho, la FAO califica estos compuestos como peligro biológico. En la Unión Europea, la normativa vigente establece un límite de 400 mg por kilogramo de histamina en las salsas de pescado. En cuanto a los límites de tiramina tolerables, aún no hay legislación vigente. Se ha comprobado que un buen estado de frescura del pescado, la presencia de compuestos químicos provenientes de hierbas aromáticas junto a la presencia de sal en las proporciones óptimas, se previene o minimiza la aparición de aminas biogénicas en las salsas de pescado. Por lo tanto, la manipulación del pescado en las fases previas de maceración es esencial. Es conveniente que el pescado sea puesto en maceración el mismo día de la captura, así como también es esencial un salado uniforme. Durante la etapa de fermentación se deben tomar muestras de cada lote y analizar, de igual modo que al finalizar la fermentación el lote será analizado antes del embotellado. Si este no cumple los límites establecidos, es directamente descartado para el consumo humano. Asimismo, la conservación de la salsa una vez embotellada es un aspecto importante. Se debe garantizar la inocuidad del producto y evitar elevadas temperaturas durante el almacenamiento. A día de hoy son muchas las mejoras tecnológicas destinadas a optimizar el proceso productivo de este tipo de salsas y lograr un producto homogéneo y de calidad. En Asia, la mejora y la investigación es constante. En muchas elaboraciones contemporáneas se usan ya proteasas exógenas para maximizar el rendimiento y reducir los tiempos de producción. Además, se han logrado seleccionar cultivos iniciadores de microorganismos, los cuales mejoran las propiedades organolépticas del producto y reducen la formación de aminas biogénicas. Estas mejoras logran optimizar el proceso y permiten crear un producto seguro y homogéneo. Otro aspecto importante a tratar es la aplicación de tratamientos térmicos con el fin de mejorar la estabilidad del producto y alargar su vida útil. De hecho, existe constancia de algunos procesos aplicados por los romanos para la conservación del garum, como el hervido previo al almacenaje en ánfora. Así, los romanos almacenaban el garum durante un largo periodo de tiempo, sin que éste se estropease. Por lo tanto, no es descabellado aplicar un tratamiento térmico al garum, todo lo contrario, ya que inactiva la actividad microbiológica y enzimática del producto, previniendo la oxidación de grasas, la alteración microbiana y la formación de aminas biogénicas. En Asia, este procedimiento no es habitual, puesto que la elevada salinidad de estas salsas proporciona una elevada estabilidad al producto. No obstante, en salsas con proporciones similares al garum sí se aplica un proceso de pasteurización. Es conveniente un tratamiento térmico moderado, que no altere la calidad aromática de la salsa, pero que sea suficiente para garantizar su estabilidad. En lo referente a la normativa técnico-sanitaria, aunque el origen de esta salsa es milenario, el garum como tal es un producto muy joven para la sociedad del siglo XXI. Por esta razón, actualmente no existe una reglamentación técnico-sanitaria referente al garum y productos similares en el Código Alimentario Español. No obstante, hay una reglamentación por parte de la FAO referente a la salsa de pescado. La FAO clasifica este tipo de productos como pescado y productos pesqueros, ahumados, desecados, fermentados o salados. El Codex Alimenticius establece los siguientes criterios de calidad para la salsa de pescado. La salsa de pescado debe ser nítida y libre de sedimentos, exceptuando los cristales de sal. Tendrá el olor y sabor característicos del producto. Además, estará libre de sustancias extrañas. Referente a las propiedades químicas establecidas, el contenido total de nitrógeno mínimo debe ser del 1%. Del cual el 40% debe corresponder a aminoácidos. El pH debe ser de 5 a 6,5 en un producto tradicional, pero no inferior a 4,5 si se utilizan ingredientes adyuvantes en la fermentación. Y el contenido mínimo en sal, calculado como cloruro sódico, es del 20%. Cabe añadir que el Ministerio de Salud Pública tailandés establece como salsas de alta calidad aquellas salsas con un contenido de nitrógeno de 1,5% o superior. Los garums realizados de forma experimental, así como flor de garum, superan el 2%. En cuanto a los aditivos alimentarios, la norma general para los aditivos alimentarios solo admite determinados reguladores de la acidez, emulsionantes, potenciadores del sabor y estabilizadores. Por último, referente a la presentación y etiquetado, se permitirá cualquier presentación del producto, siempre que satisfaga todos los requisitos de la presente norma y esté adecuadamente descrita en la etiqueta para evitar que se confunda o induzca a error al consumidor.